Invitarlos a buscar en sus Biblias Juan capítulo 10. El Evangelio según San Juan capítulo 10. Voy a leer para ustedes de los versículos 1 hasta el 9. Juan 10, verso 1 al verso 9. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Comenzamos el capítulo 10, un hermoso capítulo, y no tenemos una exacta seguridad del tiempo en que sucedieron estas cosas aquí escritas. El verso 22 de este capítulo nos dice que se celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. Esa dedicación era la dedicación del templo que había sido reconstruido. Si nosotros hacemos recuento de la última fiesta que se menciona aquí en Juan, en capítulo 7, versículo 2, se menciona la fiesta de los tabernáculos. Entonces, si siguiéramos una cronología de los tiempos, habría más o menos una distancia o un tiempo de unos 3 meses entre la finalización del capítulo 9 y el inicio del capítulo 10. Pero al considerar las palabras que están en el capítulo 10 y cómo el Señor usa esta alegoría para mostrar quién es Él y quiénes son su pueblo, y viendo hacia atrás el capítulo 9, nos damos cuenta que hay una continuidad de pensamiento en lo que se está dando, en la enseñanza que se está diciendo. Entonces, hay algunos que tienen diversas ideas o pensamientos en cuanto a esto, pero vamos a considerar que el Señor, en su magnífica sabiduría y por medio de su Espíritu Santo, nos da un relato hermoso que ilustra también lo que acaba de pasar en el capítulo 9. En el capítulo 10 nos vuelve a decir una vez más: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. ¿Qué es Cristo entonces? ¿Es la luz del mundo? ¿Es el buen pastor? ¿Es el pan de vida? ¿O es la puerta? ¿Qué es Cristo? Todos es Cristo. Todos es Cristo. Y nos ilustran realidades espirituales y cosas de nuestro mismo Señor Jesucristo. El versículo 6 nos dice algo muy interesante. Dice: esta alegoría les dijo Jesús. Entonces, esto es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, la alegoría es un recurso literario que se utiliza para narrar algo o dar una historia y transmite verdades sobre una realidad. Eso es una alegoría. La palabra alegoría proviene de 2 palabras griegas, una que es aya, que significa otro, y agoreu,
que significa proclamar. Entonces, una alegoría comunica algo más que un sentido literal o real en sí mismo. Comunica algo más que eso, dice algo. Cuando estamos enfrente de una alegoría o una narración como esta, debemos de tener cuidado de no forzar cada elemento o imagen que se presenta en ella. Porque podemos llegar a un punto que no haya enseñanza o no se dé la enseñanza correcta. Por ejemplo, cuando se nos habla del pastor o de la puerta, se refiere a Cristo. Cuando se habla de las ovejas, no se refiere a animales físicos en sí, sino que se está refiriendo al pueblo de Dios o a los suyos. También sería ilógico decir que la palabra oveja solo se refiere a esos seres, a estos animales que son solo hembras. Porque cuando se habla de ovejas se habla en general, tanto de los machos como de las hembras en general. Entonces hay que tomar un sentido general de lo que es una alegoría. Otro ejemplo. Vamos a tratar de descifrar quién es el portero. Ay, nos vamos a meter en un problema. Porque no dice quién es el portero. Pero la Biblia sí dice, y Cristo mismo aquí dice, ¿quién es la puerta? Él es la puerta, Cristo. ¿Quién es el pastor? Él es el pastor. Entonces, donde hay una explicación a esa alegoría, debemos de tomarla. Pero en aquellos que no se nos da una explicación, debemos de tener cuidado. Una alegoría muy famosa y de la cual constantemente hablamos es la de que se habla del progreso del peregrino, que escribió Juan Bunyan. Por ejemplo, él dice, y él habla de que Cristiano llegó a un lugar que se llama la Feria de la Vanidad. ¿Existe un lugar así llamado la Feria de la Vanidad en sí mismo? No, está ilustrando este mundo. Y todos los cristianos estamos pasando por la Feria de la Vanidad, hasta llegar un día a Cristo. Y debemos de cuidarnos en medio de este mundo. Así que al acercarnos al capítulo 10, aquí a quien se exalta es a Cristo. Y hay un cumplimiento maravilloso de las Escrituras en este capítulo. ¿Cuál es el cumplimiento? Ese cumplimiento que está en Ezequiel 34:23. Vamos a Ezequiel 34:23. Porque eso es el cumplimiento de esa promesa. Cristo está cumpliendo entonces eso. Ezequiel 34:23. Dice así: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y a mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. No está hablando de David en sí mismo como aquel hombre, aquel que fue el rey de Israel, sino se refiere a aquel que vendría a través de David, aquel que tendría un reino eterno, a ese pastor. Entonces Juan capítulo 10 es la promesa cumplida de ese pastor viniendo a su pueblo. Y de gran consuelo para los suyos. Entonces, en relación a este pasaje que está en Juan capítulo 10, ahí puede poner su marca, vamos a estar analizando algunas cosas. Primero, características del pastor, características de las ovejas, características de aquellos que son los falsos pastores, ladrones o salteadores. Y finalmente hablaremos acerca de la puerta de salvación para toda persona. Como mencionó el pastor Alexander hace unos días, no sé hace cuánto, pero él dijo algo muy interesante, que cuando se habla de pastores hay que aclarárselo a los niños, ¿verdad? Porque a veces los niños pueden pensar que los pastores son estos que estamos aquí, ¿verdad? Y en un sentido, si somos pastores del Señor, si hacemos lo que Él nos manda al alimentar y cuidar la grey del Señor, pero hay que aclarar que la Biblia habla de pastores. Porque en nuestro gremio general nosotros no tenemos pastores, nosotros lo que tenemos son ganaderos y lo que tenemos son vacas. Y aquí es muy diferente cómo se comportan esos animales. Las ovejas siguen al pastor.
el ganadero va atrás arriando las vacas. Entonces es muy diferente, pero esa es la única ilustración que tenemos. Pero en aquellos tiempos era muy común ver un pastor con sus ovejas. Era algo que era diario, era algo que se daba en medio del pueblo de Israel. El pastor era una persona que tenía como trabajo el cuidado de las ovejas. Era un hombre que pasaba muchas horas en las montañas, que tenía que enfrentarse a peligros como animales salvajes, ya fueran leones, lobos o osos, perros salvajes. Tenía que soportar el frío de las noches y las madrugadas, a veces con hambre, a veces con sed, a veces tenía que dejar su familia por mucho tiempo. El buen pastor era un hombre que se ocupaba en llevar a las ovejas a comer a buenos pastos, que tomaran agua fresca, las curaba, las disciplinaba cuando se portaban neciamente y hasta las cargaba cuando estaban en algún lugar donde ellas mismas no podían salir. Él iba delante de ellas y las llevaba a lugares seguros. Sin el pastor, ¿qué pasaría con las ovejas? Morirían rápidamente. Se pierden. No es como nosotros, bueno, los que han tenido vacas saben que pueden dejar las vacas un rato allá afuera, ¿verdad? Pasan la noche y usted llega al otro día y bueno, si no ha pasado nada malo, ahí está la vaquita. Las ovejas no. Usted las deja y se pierden. Ellas no saben a dónde van. El pastor era un hombre fuerte, un hombre valiente, de voz potente, pero al mismo tiempo amable con estos animales. Esta profesión era considerada por muchos en Israel como de poca estima y hasta despreciada. Qué gran bondad la de nuestro Señor. Y en estos tiempos que estamos en la Navidad recordamos que cuando Cristo vino a este mundo, a los primeros que anunció el mensaje de su venida fue a pastores. Aquellos que el mundo despreciaba, aquellos que no podían ni entrar al templo, porque muchas veces estaban manchados, sucios, cochinos, por todo lo que tenían que vivir con las ovejas. Pero el Señor en su misericordia anunció este mensaje a pastores, para mostrarnos que el Señor escogió lo débil del mundo para exaltarse Él mismo, para gloria suya. Por otro lado, las ovejas. Todos pensamos, ¿verdad? Cuando estamos durmiendo y vemos una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas. Bueno, las ovejas son animales entre unos 60 centímetros y 1 metro de alto. Pueden llegar a pesar entre 20 y 200 kilogramos. Ya se imaginan un pastor echándose al hombro, ¿verdad? Una ovejita de esas, ¿verdad? Oren por sus pastores porque hay ovejas así. No literalmente en peso, pero cargan. Gracias a Dios por las fuerzas que Él da. Gracias por las fuerzas. Bueno, eso dependiendo del tipo de raza de la oveja. Hay ovejas que eran salvajes, hay otras que eran como domésticas. Y regularmente una oveja puede vivir unos 20 años. Se les consideraba de forma general animales de pastoreo. Y de ellos se aprovecha mayormente su carne, su pelo o lo que llaman la lana de la cual se hace ropa. Los machos al crecer son llamados carneros y las hembras se les llama ovejas, aunque de forma general, como les dije, se les llama ovejas. Cuando están pequeñitos, sea macho o sea hembra, se les llama corderitos indiferentemente. Una hembra más o menos tiene un periodo de gestación de 5 meses y puede tener 1 o 2 corderitos. Estos animales tienen mejor oído que vista. De vista no son muy buenos. Cuando hay algo como niveles así, les cuesta mucho distinguir. Fácilmente tropiezan, fácilmente se caen. No huelen a champú de bebé. No huelen a suavizante de ropa, no huelen así. Huelen a animales de campo. Huelen a animales de campo. Generalmente estos animales están en rebaños
o por decirlo de otra forma, es extraño que anden solas. Son animales muy temerosos. Tienen muchos enemigos, necesitan de muchos cuidados, por eso necesitan de un pastor a su lado. Todavía en el oriente se puede ver algunos pastores con ovejas, pero ya esto ha cambiado mucho. Ahora esto se hace casi que a nivel industrial. El redil del cual se nos habla aquí, ¿qué era un redil? Era como eso que nosotros hacemos, bueno, aquí en Costa Rica, cuando metemos las vacas así con unas estacas y unas reglas, corral. No era así. El redil era un lugar que se daba al aire libre y estaba hecho de piedras bruscas, así, y iban poniendo una sobre otra hasta ponerlas hasta cierta altura. Además de eso, tenía una sola puerta para que las ovejas entraran. Era una puerta firme y fuerte que daba seguridad. Durante las noches había un portero que cuidaba esa puerta, y cuando el pastor venía, él le reconocía y le abría la puerta. Bueno, una descripción general de lo que vamos a ver aquí, de lo que estamos considerando y de lo que Cristo habló. Y lo digo así porque nosotros no tenemos una idea de esto, porque no es habitual para nosotros, como les dije. Entonces así habla el Señor a ellos. El Señor habla a ellos de esta forma porque para ellos sí era natural. Todos estos elementos eran parte de su vida. Cuando el pueblo de Israel o Jacob con todos sus hijos y toda la gente fue a Egipto, ellos no quedaron en Egipto, sino fueron mandados a una región de Egipto, Gosén. ¿Y cómo reconocieron al pueblo de Israel? ¿Cómo qué? Como pastores. Como pastores. El pueblo de Israel era conocido como un pueblo de pastores. Aquel hombre de Dios llamado David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue un pastor de ovejas. Y el Salmo 23 que todos conocemos es él poniéndose como una oveja y hablando de su pastor. Muy hermoso. Nosotros recordamos también cuando David pecó adulterando y asesinando. El Señor usó al profeta para llevarle un mensaje de Dios, Natán el profeta, y le contó una historia a David que conmovió su corazón. Un hombre rico tomó la oveja de un hombre pobre para dársela a alguien que venía, su única oveja, y cuando David escuchó esa historia se enojó. Él era un pastor y conocía el amor de un pastor por una oveja. Era natural para los israelitas esta historia de los pastores y las ovejas. Conmovía sus corazones, llegaba a lo profundo de sus sentimientos. Era parte de sus vidas. La vida del pueblo estaba ligada a este oficio de pastor, a sus animales. Por eso el Señor en su bondad trae esto aquí para mostrarse a sí mismo como el verdadero y único pastor. ¿Qué se nos dice de este pastor? En el versículo 2 se nos dice que entra por la puerta del redil. En el versículo 3 dice que el portero le abre. En el verso 3 dice que llama a las ovejas. En el verso 4 que saca las ovejas y va delante de ellas. En el versículo 7 se nos dice que Él mismo es la puerta y que Él es la bendición para esas ovejas. En Mateo capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es una referencia directa a Miqueas capítulo 5, versículo 2. El Señor estaba cumpliendo en sí mismo esas promesas. Entrar por la puerta y que el portero le abra, nos da la idea y la enseñanza que Cristo tiene toda autoridad. Nosotros debemos de recordar que esos fariseos, esos hombres religiosos, preguntaban constantemente: ¿y tú de dónde vienes? ¿Y tú quién eres? ¿Y quién te dio esa autoridad? Cuando Cristo hace esta referencia, les está diciendo: yo tengo toda autoridad. Yo soy el enviado del Padre. Eso de la autoridad es muy interesante, ¿verdad?
y de tener algo para tener la autoridad. Si usted llega a un banco y no lleva la cédula, ¿qué pasa? Hizo la fila en vano, va para atrás. La mayoría de los que trabajan en una empresa tienen algo que es un gafete. Si usted llega con el gafete, ¿qué pasa? En muchas empresas no entra, devuélvase por su gafete. Es una forma de identidad para muchas personas. Pero Cristo no es así. Cristo no necesita un gafete, Cristo no necesita una cédula. Él es el pastor de su pueblo. Él es el Hijo de Dios. Es el Señor. Es el Eterno. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el gran pastor. Aquel que fue prometido a su pueblo. Aquel que fue prometido para morir por los suyos. El pacto eterno. Cristo no necesita una cédula de identidad. No necesita un gafete. No necesita una carta de recomendación. Él es el Hijo de Dios. Es el Dios eterno. Es el gran pastor. Uno el pastor y una su gloria. El pastor del cual habló el rey David en el Salmo 23, ¿de quién era? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor. Como pastor, su autoridad no necesita ser revisada o reevaluada. Él tiene el derecho en sí mismo por el pacto eterno. Cuando Jesús dijo que Él entra por la puerta y el portero abre, está dando a entender que Él tiene todo derecho y autoridad sobre su pueblo. Él mismo iría y con poder salvaría y rescataría a los suyos, dándoles perdón y vida. Él es el legítimo y no es falso. Cristo vino a este mundo enviado del Padre y su testimonio es verdadero. Los fariseos hablaron mucho acerca de dónde venía Cristo. Y con esta enseñanza les está dando a entender: yo soy el pastor. Yo tengo derecho sobre mis ovejas y no ustedes. Jesús, en su función de pastor, llama a sus ovejas. Como hablamos hace un momento, este pastor tiene una fuerte voz, pero a la misma vez una voz cariñosa. Domina a sus ovejas y las atrae. Ahora cantábamos en el himno: sumiso a Él. Él habla y sus ovejas le siguen. Él les habla, y este hablar del cual se habla acá es una comunión entre la oveja y el pastor. Una comunión estrecha y directa. En muchas empresas o lugares, muchos de nosotros tenemos un número que dice quiénes somos. Tal vez no aparecemos por el nombre, pero sí por el número. El número, no sé cuál, imagínense ahí cualquier número. Y ese es usted. Usted es un número. Muchas veces, para diferenciar la persona de este nombre del otro, lo que lo salva es el número, porque el número es diferente. Pero al final es un número. Pero para Cristo no somos un número. Él nos conoce verdaderamente. Él conoce a los suyos. Los conoce. Ese que los llama por su nombre. Es la idea de que los conoce profundamente a cada uno de ellos. Cuando Jesús
sanó a aquel hombre de su ceguera y fue expulsado por los líderes de Israel, Cristo sabía exactamente todo lo que había pasado con ese hombre ciego. Cristo no lo dejó solo, era una de sus ovejas y fue a él y le buscó. Él las conoce. Hay una íntima relación entre los salvados y el pastor. También se nos dice que este pastor saca a las ovejas y va delante de ellas, las propias suyas. Esto nos habla de que ni una oveja queda cuando el pastor llama. El pastor llama y las ovejas van. Su fuerza y su poder está en él mismo y él no necesita ayuda. Él no necesita ayuda para llamar las ovejas. Nosotros vemos aquí entre los ganaderos que se necesitan varios hombres, muchas veces para jalar todas las ovejas y meterlas en los corrales. Él no necesita, él llama y él es poderoso para sacar las ovejas y para traerlas a él. ¡Qué poder de nuestro Salvador! Las ovejas por sí mismas no saldrán, necesitan que el pastor vaya y las saque. Ninguna persona puede llamarse a sí mismo oveja de Cristo hasta que no sea sacada por el Señor, sacada de las tinieblas y del error para ser pasada al redil de Cristo. Es el Señor el que llama a las ovejas. Además se nos dice algo muy interesante. Este pastor va delante de las ovejas. Como dijimos hace un rato, aquí en Costa Rica nosotros lo que tenemos son ganaderos. ¿Y dónde van los ganaderos? Ellos van atrás del ganado y van arriando ahí el ganado. Pero en este caso es diferente. El pastor va adelante. Él cuida y protege a las ovejas en todo momento. Y las ovejas le siguen. Esa es la idea. Es una guía fiel, segura y enfrenta los peligros y los protege. Este sacar también del pastor a sus ovejas tiene el propósito de alimentar el rebaño, de llevarlo a comer. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso hace el pastor. El pueblo de Israel sufrió mucho a manos de reyes malvados, de sacerdotes que no honraron a Dios, de profetas que no dijeron las palabras del Señor, que los llevaron a la idolatría, que se aprovecharon del rebaño del Señor. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Versículo 4. Dice así: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Leo para ustedes también el verso 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil más a la engordada, y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Cristo a sus ovejas las busca en medio de este mundo de maldad y tinieblas. Las cuida, las protege de la tentación, de los ataques de los malignos. Les venda sus heridas causadas por el pecado. Busca a las suyas, va por las montañas y los lugares lejanos buscando a la que se ha perdido. Y aún en medio de su obstinación y desobediencia, el Señor en su bondad se muestra para ellas como un verdadero pastor para las suyas. Es un amor verdadero el de Cristo como pastor. Las imágenes que pueden venir a nuestra mente de un pastor tomando en sus brazos a una oveja nos pueden enternecer el corazón, llevándolas a comer, negándose a sí mismo por el bienestar de ellas. Nunca esas imágenes que son bellas, que son hermosas, que pueden darnos ilustraciones,
al final nunca van a poder expresar totalmente la realidad de lo que es el buen pastor para los suyos. Son ilustraciones, pero que nos llevan a realidades espirituales. Es interesante que hay muchas personas que tienen gran cuidado por los animales. Y qué bueno es cuidar de la creación de Dios. Y pueden identificarse con estos animales o con estos o aquellos en diferentes causas. Y pelear y hacer muchas cosas. Y ver y alabar a aquellos que protegen los animales. Y alaban a aquel que graban un video de una persona haciendo un mal. Y wow, qué bien que grabaste ese video. Está siendo un defensor. Pero lamentablemente pueden ver realidades físicas, pero no realidades espirituales. De que verdaderamente, más que las cosas de esta vida, hay algo que nosotros necesitamos. Necesitamos al pastor de nuestras almas. Necesitamos a uno que verdaderamente llene todas nuestras necesidades y cuide de nosotros y nos proteja. Vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 25. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es el pastor al que necesitamos, a Cristo, y a Él verdaderamente, como el único y verdadero. Bueno, ¿qué se dice de las ovejas? Y nosotros vamos a seguir hablando la próxima semana más acerca del pastor. Esto es solamente una pequeña reseña. ¿Qué se dice de las ovejas ahora? Como vimos al principio, la vida de Israel estaba ligada a lo que es el pastor y las ovejas. Y el Señor tomó esto para hablar de la relación de Él con su pueblo. En el Salmo 79:13 dice lo siguiente: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. El Salmo 95:7 y 8, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Hay varias características que se nos dicen de las ovejas. Y una de esas es que las ovejas oyen al pastor. En total oposición a aquellos líderes religiosos a los cuales ellos hablaban y las ovejas no los seguían. Hay uno que cuando habla, las ovejas de él le siguen. Aquel hombre ciego que fue sanado era una de sus ovejas y escuchó la voz de Cristo. ¿Quién es para que crea en él? Cristo se reveló a ese hombre como el Hijo de Dios y le adoró. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y le siguen. Le reconocen. Como les dije hace un momento, los animales, las ovejas, tienen un mejor oído que vista. Es algo interesante. Y algo que las caracteriza a estos animalitos es que reconocen la voz de su dueño. Lo reconocen. Bueno, algunos de nosotros hemos pasado vergüenzas con nuestros animales domésticos, ¿verdad? Pupi, siéntese. Pupi, venga. Y se va.
Pero estas ovejas no. Las ovejas llegan a reconocer al pastor de tal manera que le siguen, reconocen la voz del pastor cuando les habla. Y qué doloroso es cuando abrimos la palabra del Señor y hablamos a una persona que está en pecado y le decimos, así dice el Señor, y se niega a escuchar la voz del Señor. Piensa que estas palabras que le estamos diciendo son palabras solo de hombre. No, son las palabras de Dios que le habla a usted para que usted siga al pastor. Estas ovejas verdaderas tienen la característica de que siguen al pastor. De otro modo, si no son ovejas de Cristo, no le van a seguir. No se portan neciamente, acuden a Él. Este escuchar tiene una acción. Juan capítulo 10, versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas que hacen, le siguen. No, escuchan la voz del pastor y ¿qué hacen? Le siguen. Hay una acción que se hace. No se quedan pasivas, sino que al escuchar la voz siguen al pastor. Comienzan a caminar detrás de él. Él constantemente les habla y ellas les siguen en todo el trayecto. Las ovejas necesitan escuchar la voz del pastor, ya que fácilmente se tienden a descarriar y perderse. Nosotros recordamos aquella hermosa historia del pastor que va por la oveja perdida. Deja las 99 y va por aquella oveja perdida. Él va a rescatarla. La oveja perdida se perdió, se descarrió, no escuchó la voz del pastor y se fue. Se extravían fácilmente. En el Salmo 119, 176 dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué misericordia de Dios, cuando Él va y busca a los suyos. Las ovejas son animales que necesitan ser protegidos y buscadas, pues no tienen un buen sentido de ubicación. No tienen cómo defenderse de sus enemigos. No tienen dientes fuertes como los de un león. No tienen patas fuertes como para poder patear. No tienen un rugido que asuste a sus enemigos. Son animales indefensos. No corren a gran velocidad. Son lerdos. Si el pastor se aleja de ellas, cambian su rumbo. Por eso el Señor, al ver las ovejas, a su pueblo Israel, dijo, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor, descarriadas, perdidas, sin rumbo, sin una guía. El profeta Isaías hace una comparación con la raza humana y estos seres cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, en Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos. Todos somos pecadores. Cada uno de nosotros se inclina al pecado. Pero además de inclinarse al pecado, se inclina a una maldad en particular. Muchos se inclinarán más a la mentira, otros a la lujuria, a los pecados sexuales, a la idolatría, a la codicia, a la envidia, al enojo, al robo. Todos nos descarriamos. Así dice el profeta. Cada cual se apartó por su camino. Y creo que esto es humillante. A veces en estas cosas de psicología, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí una vez me pasó, que dijeron, ¿qué animal se ve? O sea, si usted fuera un animal, ¿qué animal sería? Entonces, hay el tigre. ¡Ah! El águila, el elefante, la ballena, porque es tan grande. La oveja, nadie escoge la oveja. A ver, los niños escogerán la oveja, tan tierna, ¿verdad? Con su olor que parece, ya les dije, no tiene olor bonito, ¿verdad? Nosotros nos vemos grandes, poderosos, pero ¿cómo nos ve el Señor? Como ovejas descarriadas, malolientes, débiles, vemos mal,
Nos perdemos fácilmente. Ovejas descarriadas, ovejas en su pecado. Y esto humilla al ser humano, lo humilla. Pero qué bueno ser humillado por el Señor. Qué bueno. El que se humilla será exaltado. Las ovejas del Señor son aquellos que Él llama, aquellos que son las suyas, aquellas que le obedecen. Son del rebaño de Cristo. Y se puede distinguir a una verdadera oveja cuando obedece y sigue. Dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No podemos hablar de salvación. No se puede decir de una persona que es de Cristo, que es cristiano, que es creyente, si no sigue a Cristo. Sumiso a Cristo seguiré, decía el himno que cantábamos. Esa es una de las características de las ovejas. Sigue a Cristo. Hay un consuelo muy grande para todo aquel que es de Cristo, que a pesar de existir hombres que traten de imitar al pastor, los que son de Cristo, solo al pastor verdadero escucharán finalmente. Un consuelo. En medio de tantos que se levantan como pastores, los que son de Cristo escucharán la voz del pastor y le seguirán. Eso es un consuelo para nuestras vidas. Eso nos recuerda aquella hermosa verdad de que nadie le puede quitar a Cristo una oveja de sus manos. Uno de los que son de Él. En el verso 8 dice, en Juan 10:8 dice así: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero ¿qué pasó? Pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué poder de nuestro Salvador? Él tiene asegurados los suyos. Él tiene sus ovejas. Son los suyos. ¿Y con qué gozo podemos ir a predicar el Evangelio? Porque sabemos que aunque hayan pasado los testigos de Jehová por esa puerta, los mormones, y hayan pasado cuantas mentiras, los que son de Cristo escucharán la voz de Cristo. No se canse de predicar del Señor. El Señor tocará los corazones de ellos. Es muy claro que aunque el Señor habla de Israel como el pueblo suyo, no todos finalmente eran el rebaño de Cristo. Solamente aquellos que escucharon su voz y creyeron en Él. 3. Los extraños, el salteador y los ladrones. ¿Quiénes son cada uno de ellos? Pues son el mismo todos al final. No, si nos ponemos a tratar de dilucidar quién es, no, al final es lo mismo. Se refiere a aquellos que vinieron antes del Señor en relación a todos aquellos que buscaron engañar al pueblo de Dios o lo harán en un futuro. Son extraños, salteadores y ladrones. Y los fariseos no entendieron que se refería a ellos. Cegados totalmente. ¿Acaso nosotros somos ciegos, Señor? Porque dice que no son ciegos, su pecado permanece. Ellos no se veían así. Extraños, salteadores, que trataban de guiar al pueblo por mandamientos que Dios no dio. Ladrones que buscaron robar las ovejas de Cristo. Literalmente los judíos sabían a qué se refería. Era horrible para aquellos hombres saber de alguien que se metía al redil y robaba las ovejas. Era algo horrible. Alguien que trataba de destruirlas. Tratar de imitar la voz del pastor. Un engañador. Los judíos sabían a qué se refería esto. Cuando Cristo dijo estas cosas, se refería a aquellos hombres malvados que desecharon a Cristo y expulsaron a aquel que había sido sanado. Dijo Martín Lutero: en todas las épocas, estos ladrones y salteadores constituyen la gran mayoría en el mundo y no pueden ser nada mejor mientras no estén en Cristo.
De hecho, el mundo deseará tener a tales lobos por predicadores antes que ninguna otra cosa, puesto que no están dispuestos a escuchar a Cristo ni tenerlo en consideración. No sorprende que los verdaderos cristianos y sus pastores sean tan pocos. Hay muchos ladrones y salteadores. El Señor habló fuertemente de ellos. Jeremías 12:10, leo para ustedes. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi herencia preciosa. Jeremías 50:6, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. ¿Se acuerdan de esa palabra en la mañana? Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Vamos a Ezequiel 34, porque es el pasaje más representativo. Y realmente no vamos a hacer un análisis de este pasaje. Posiblemente el otro domingo tocaremos con más amplitud. Ya leímos el verso 4, voy a leer nuevamente desde el 2. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ese ay es sin H, es de juicio. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Fuerte la reprensión del Señor hacia todos aquellos que habían engañado al pueblo del Señor, que buscaron usar el pueblo de Dios para su provecho, tomaron el ministerio sacerdotal y lo prostituyeron. Reyes llevaron al pueblo a la idolatría, sus profetas hablaron palabras que Dios no había hablado, guiaron mal, hicieron errar al pueblo de Israel y el pueblo de Dios erró. Toda fiera del campo los dañó. Cuando uno ve un pasaje como este, no deja de pensar en todos aquellos hombres que se dicen pastores, que han dañado la vida de muchas personas, que han tomado el ministerio pastoral para enriquecerse. Hombres que han tomado una autoridad sobre las vidas de las personas para abusar hasta sexualmente de ellos. Muchos han llevado falsas doctrinas para sujetar a las personas a sí mismos y engañarlas para que lo sigan. Han extraviado a muchos del camino de Dios. Hablan como si fueran hombres de Dios, pero tienen una falsa enseñanza y una falsa piedad. Llevan a las personas al mundo, a sus deseos y no a Cristo. Juan Carlos Ray en su libro Advertencia a las iglesias dice: cuídate de suponer que se puede confiar en un maestro religioso, porque aun a pesar de sostener algunas ideas erróneas, enseña muchas verdades. Tal maestro es precisamente el que puede hacerte más daño. El veneno es siempre más peligroso cuando se da en pequeñas dosis y mezclado con alguna comida saludable. Cuídate de ese tipo de hombres.
esa falsa piedad. Ha cometido algunos errores doctrinales, pero la mayor veces dice la verdad. Cuídate de hombres así. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nadie os engañe. Hoy en la mañana escuchábamos, ¿verdad?, de esos hombres, Himeneo y Fileto. Dijeron que la resurrección no existía. Y nos llevaría quién sabe cuántas horas aquí y hasta muchos mensajes a hablar de todas las doctrinas falsas que han habido acerca de Cristo principalmente. El Señor está contra todos ellos, no quedarán sin castigo. ¿Cuál es el mejor antídoto contra los falsos maestros y los engañadores? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese antídoto? Muy sencillo, la Biblia. La palabra de Dios es el mejor antídoto contra estos hombres y estos engañadores y sus falsas doctrinas. Necesitamos leer la Biblia habitualmente, en oración, estudiarla. Necesitamos aplicarnos a ellas y conocer a nuestro pastor y su enseñanza, más que cualquier otra cosa. El príncipe de los pastores no fallará. El que conoce a Cristo obedecerá a Cristo antes que obedecer a cualquier pastor. Y podrá entonces discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo verdadero y lo falso. Necesita conocer la voz de su pastor, de Cristo. Los padres necesitan conocer la Biblia para enseñar a sus hijos en la verdad y no ser llevados por la enseñanza anticristiana y mundana que hay en el mundo. Como pastores necesitamos conocer bien el camino de la verdad para enseñar la verdad. Oren por nosotros, hermanos, para que podamos enseñar siempre la verdad de Cristo. Que no traigamos dudas ni errores doctrinales aquí. Que el Señor nos guarde de algo así. Un ministro fiel, un pastor fiel a Cristo es de una gran bendición para la iglesia. Tal vez no tenga un gran edificio esa iglesia, tal vez no tenga muchos recursos económicos, pero si tiene un pastor fiel, qué bendición es para la iglesia, para el pueblo de Cristo. Esas ovejas serán bien alimentadas, aunque sean 10, aunque sean 5. Finalmente, para terminar en esta tarde, debo hablar de la puerta que es Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. La puerta nos da una idea de seguridad. La puerta nos da la idea de una bendición, que al entrar ahí hay una bendición. No vemos que existan 2 puertas en el redil, solo había una puerta. Solo había una puerta. Era el único acceso al redil. Y ese acceso es Cristo. Cristo es el camino al Padre. No hay otro camino, no hay otra puerta. El perdón, el amor y la vida solo están en Cristo. No dice nuestro pasaje el que se pone a la par de la puerta. No dice el que admira la puerta. No dice el que entra por la puerta. ¿De qué nos está hablando? El camino de la fe. La fe en Jesucristo. La fe en Él. La fe y el arrepentimiento. Para que el hombre pueda hallar paz para su alma. ¿Por qué usted no tiene paz? ¿Por qué usted no tiene consuelo en esta vida? ¿Por qué anda en su corazón angustiado? Porque usted no conoce al pastor. Qué bendición y qué consuelo hay para nosotros aquí. El que por mí entrare. No importa si es niño, si es joven, si es adulto, el que por mí entrare.
No hay distinción de sexo, hombre o mujer. De condición económica, no hay una restricción aquí. El que por mí entrare. Qué esperanza para el pecador, para que vaya a Cristo. No hay otro modo de ir a Él, a no ser por la fe y el arrepentimiento. Hallarás pastos, el consuelo de tu alma, el perdón. Aquel que se dio a sí mismo, aquel que vino al mundo para dar su vida por ovejas sucias, manchadas, entregadas a las tinieblas. Ese salir nos indica, del que habla el pasaje 9, de que hemos hallado el bien en Cristo. No hay otra cosa mejor para ti que Jesucristo, te lo puedo asegurar. No hay cosa mejor para ti que Jesucristo. Te pregunto, ¿por qué te entregas al pecado? Tu destino, si no te arrepientes y entras por esa puerta, va a ser el destino de los salteadores, de los ladrones y de los engañadores, y los acompañarás por la eternidad en el infierno. Ve a Cristo, solo Él es la puerta, solamente por Él hay acceso al Padre, solo por Él hay perdón y vida, no hay otro. El estar aquí sentado no te da acceso al cielo. Es entrar por la puerta que es Cristo. Oh Señor, clama por tu vida, clama a Él. Aquellos que claman serán escuchados. Él nunca los dejará, nunca los abandonará. Aquellos que van a Él por la fe y en arrepentimiento pasan a ser sus ovejas. Han escuchado la voz del pastor que les llama. Y usted podrá decir, como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hallará pastos deliciosos en Cristo. No lo rechaces. Ve a Él. Seguirás desechando al que llama. Seguirás desechando la voz del pastor. Seguirás lejos y errante. Dios tenga misericordia de tu alma. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra fiel y verdadera. Gracias por tu Jesucristo, que es el buen pastor, que vino a dar su vida por las ovejas. Gracias por todos aquellos que has llamado y has rescatado. Gracias por todos aquellos que ahora te siguen y obedecen, siendo nosotros tan rebeldes, tan necios, tan sucios, y tú tan santo y verdadero. Gracias por esa misericordia. Y pido, Señor, para que alcances a muchos, ya sean niños o jóvenes, que apacientes sus almas y sus vidas. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Líbranos de los engañadores, líbranos de todos aquellos que traen doctrinas extrañas, sino que en todo podamos seguir al único y verdadero, a tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy y alabo tu nombre por todo lo que nos has enseñado en este día. Pido igualmente tu bendición al salir, para que todo eso que nos has enseñado sea para honra y gloria de tu nombre, y que seamos más conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y en Él oramos. Amén.